Buenas noches, bienvenidos a todos los que se están uniendo a nuestro live. Muy buenas tardes para todos, soy María Alejandra Rogeles, representante de Asofono, y para mí es un placer acompañarlos como moderadora en nuestra última sesión de Fono Aprende, sobre evaluación y tratamiento de la disfagia en pacientes con traqueostomía. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es José Vergara Erazo, fonoaudiólogo de la Universidad de Sucre y alumno de la maestría en Ciencias de la Cirugía de la Universidad Estatal de Campiñas. Voy a llamar a José. Esperemos un momento, por favor, que aún no se conecta.
En un momento damos inicio que nuestro invitado tiene problemas. Ya se está conectando. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Muy buenas noches para todos. Soy María Alejandra Rugeles, representante de Asofono, y para mí es un placer acompañarlos como moderadora en esta última sesión de Fono Aprende sobre evaluación y tratamiento de la disfagia en pacientes con traqueostomía. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es José Vergara Erazo, fonoaudiólogo de la Universidad de Sucre y alumno de la maestría en Ciencias de la Cirugía de la Universidad Estatal de Campiñas. Bienvenido, José. Es un gusto tenerte con nosotros. hola, no sé si, muchas gracias por la invitación. Antes de continuar hablando, yo quería saber si me están escuchando bien. Para mí Sí, todo aquí está parado y yo quería si alguien puede decirme si mi video está saliendo bien. sí, te vemos y te escuchamos muy bien. Ah, bueno, es que para mí tú estás apareciendo un poco como fragmentada, y parece de que está cargando. Entonces, por eso, pues me pregunté si para ustedes estaba bien. Para mí, pues está trabado. No sé si de pronto yo intento salir y entrar de nuevo al video para ver si mejora, porque realmente pues está bloqueada, más o menos así. Ya te llamo entonces de nuevo, ¿te parece? Sí, te unes a este y te envío la solicitud. Dale, muchas gracias. Les recordamos que estamos atentos a sus comentarios e inquietudes a través del chat. Hola nuevamente, parece de que ahora sí te estoy viendo bien. Listo. Bueno, muchas gracias principalmente al grupo de Acefono que pues me ha tenido en cuenta para esta invitación. A mí realmente me ha gustado mucho la idea y la iniciativa de todos ustedes. Me hubiese gustado mucho que durante mi periodo yo creo que voy a poner mi celular aquí. Me hubiese gustado mucho también que pues durante mi periodo de pregrado hubiese tenido un grupo tan chévere, tan fuerte como este grupo. Y aunque no lo haya tenido, pues estoy completamente orgulloso de hacer parte ya en este momento de estudiar como estudiante de maestría, participando un poco y contribuyendo con mis conocimientos
para ampliar nuestras discusiones aquí. Entonces, muchas gracias a todos. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo pues, en Colombia y en otros países, y en especial pues, a todos mis compañeros de Sincelejo y de la región Caribe. Muchas gracias. Listo, José. Para iniciar, quisiera que nos contaras un poco sobre tu experiencia en el escenario clínico, particularmente en el abordaje de la disfagia en pacientes con traqueostomía. Bueno, mira, te cuento. Traqueostomía siempre fue un tema de mucho interés de mi parte. Cuando yo comienzo, comienzo esa carrera académica, porque mi carrera es más académica que clínica. Yo sé de que yo tengo interés en el área de cuidado crítico, de paciente crítico, y decido hacer mi maestría en Brasil con énfasis en disfagia y en el área pues en el área quirúrgica, y por eso estoy haciendo pues mi maestría en ciencias de la cirugía en la Universidad Estatal de Campinas. Aquí he acompañado pacientes con traqueostomía, principalmente pacientes internados o pacientes que están en atención externa. Y también pues he dado conferencias y he escrito algunos artículos relacionados a traqueostomía y disfagia, de los cuales más adelante ahí vamos a estar hablando un poco, porque yo sé de que en los cuestionamientos que vamos a tener de aquí en adelante van a surgir muchas preguntas que ya yo las he respondido un poco en los artículos que he publicado en las revistas americanas. Eh, entonces eso. José, ¿cómo es el perfil académico del profesional en fonoaudiología que atiende a pacientes con disfagia? Bueno, mira, las personas que atienden a un paciente con disfagia y específicamente un paciente con traqueostomía, ellos tienen que tener un perfil enfatizado en ese problema. No hay una especialización en traqueostomía, pero sí hay especializaciones en disfagia que te llevan a estudiar al paciente con traqueostomía. No todas las personas pueden atender disfagia. Disfagia yo creo que es una de las áreas más, de las cuales más se está teniendo interés en estos momentos por estudiar. Y hay muchos cursos que hacen a los profesionales especialistas en disfagia, o especialistas, como en Colombia ya se tiene un curso de especialista en cuidado crítico. Aquí en Brasil hay diversos cursos de especializaciones en disfagia, en cuidado clínico, crítico y hospitalar. Entonces, la persona que está atendiendo al paciente con disfagia necesita tener un entrenamiento teórico y un entrenamiento práctico que lo prepare para conocer toda las cuestiones de anatomía, de fisiología relacionados al paciente con disfagia y específicamente al paciente con traqueostomía. Estos son pacientes que a muchas personas les dan miedo. Entonces ya enseguida que uno escucha hablar de traqueostomía, la persona que tiene las personas dicen así, tiene un hueco en el pescuezo y en el cuello. Disculpen que ahí yo a veces voy a confundir algunas palabras y las voy a decir un poco en portugués, que eso me pasa con mucha frecuencia. Entonces ustedes vieron de que dije pescuezo, porque pescuezo es la palabra de cuello formal en portugués. Entonces las personas piensan, pero es un hueco en el cuello, ¿cómo yo puedo trabajar ahí? ¿Qué hago? Alguien, recuerdo que una vez me dijo, debo darle el alimento a los pacientes por ese hueco, por el estómago. Yo quedé así un poco impresionado con lo poco que se conoce y con lo poco que los fonoaudiólogos están preparados para atender ese caso cuando llegan al consultorio. Entonces, pues yo creo que hay un gran abanico de oportunidades ahí que pueden preparar a las personas para comenzar a tratar a los pacientes con disfagia y con traqueostomía específicamente. Y yo creo de que eso se va a incrementar mucho en los próximos meses, inclusive aún más con toda esta historia de la COVID-19, donde muchos pacientes demoran mucho tiempo intubados y tienen que evoluir para una traqueostomía y se van para sus casas con una traqueostomía. Entonces, el fonoaudiólogo es extremadamente importante en estos casos y debe sí entrenarse, debe sí estudiar mucho para poder atenderlos.
José, tú nos mencionabas de algunas especializaciones y demás que se deben hacer. Y acá en el chat tenemos una pregunta de que acá en Colombia, ¿dónde encontramos esas especializaciones? Bueno, mira, te cuento de que... ¿Quién hizo la pregunta? Dice Fono a la mano. Fondo a la mano, bueno, no sabemos qué persona es, pero fondo a la mano. Te contamos que existe, si no estoy mal, en la Universidad Iberoamericana, la Corporación Universitaria Iberoamericana, tiene un curso de especialización en cuidado crítico. Yo creo que ustedes pueden inclusive saber más que yo, o de pronto tú, Maleja, que estás allá en Colombia, pero me parece de que es la universidad que actualmente está ofreciendo un curso de especialización en fonodiología y cuidado crítico. Entonces, es un curso que no es solamente enfocado en disfagia, es un curso que es enfocado en todos los aspectos del paciente con cuidado crítico. Y además de eso, pues nos están aquí completando un poco en el chat, que nos están diciendo que en la Ibero también hay un curso. Eh, es exactamente, sí, es en la Ibero. Entonces no estaba equivocado. En la Ibero entonces tienen ese curso que, si no estoy mal, también él tiene un periodo de 2 o 3 semestres, 2 semestres creo, y que prepara para atender al paciente crítico, pero no solamente disfagia. Entonces tú vas a aprender a tratar voz, a tratar motricidad orofacial, deglución, comunicación, afasias, todo lo que está relacionado a fonodiología y cuidado crítico, que pues a mí me parece fantástico tener una visión tan amplia de lo que es fonodiología en cuidado crítico. Entonces en Colombia ya tenemos una especialización, un curso enfatizado en el área pues, de disfagia, y yo les invito a que desde ya pues con la Universidad Iberoamericana ustedes vayan eh, aprofundando un poco ahí con ese tema de disfagia. Las personas que aún están en pregrado pues ya pueden dar una mirada allá en la página de la Ibero. Bueno, José, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo inter y multidisciplinar en pacientes con disfagia? Bueno, yo no sé si de pronto yo me estoy confundiendo o creo que vamos a ir colocando algunos detalles puntuales para los pacientes con traqueostomía, que es el tema principal. Entonces, cuando yo estoy dando la respuesta, voy a hablar no solamente de disfagia en general, pero estoy teniendo un énfasis en el paciente con traqueostomía. Y es mucha la diferencia que yo tengo entre un grupo, un equipo, un grupo de profesionales que trabajan con pacientes con disfagia sin traqueostomía y aquellos que trabajan con el paciente con traqueostomía. Los pacientes con traqueostomía son unos pacientes que necesitan de diversas atenciones, de diversos acompañamientos profesionales, donde no solamente el fonodiólogo hace parte. Y me gusta mucho destacar el papel de los fisioterapeutas en esta parte, porque ellos tienen un gran conocimiento en el manejo de las vías aéreas, en el manejo de pacientes con esta modificación de vías aéreas, y pues tienen una gran ayuda que nos pueden hacer en este trabajo. Entonces, fonodiólogo y fisioterapeuta trabaja muy bien en el paciente, manejando a ese paciente con traqueostomía. Nos ayudan pues a controlar un poco cuándo desinflar el CUF o el balón, cómo trabajar a veces la secreción, si hay que aspirar al paciente, le pedimos a los fisioterapeutas que nos ayuden. Es muy importante y necesario trabajar con médicos especialistas en cuidado intensivo o neumologista o neumólogo, y eso va a depender de dónde mi paciente está internado, porque si yo estoy atendiendo a un paciente con traqueostomía que está en la UCI, lo más importante en ese momento va a ser hablar con el médico especialista en terapia intensiva. Ahora, si es un paciente que está ya en casa, que yo estoy haciendo terapia a domicilio, entonces yo voy a tener más contacto con el neumólogo más que con en vez de tener contacto con el médico especialista en terapia intensiva. Además de eso, los enfermeros nos ayudan mucho también a cuidar
de la traqueostomía, a higienizar esa traqueostomía en el tiempo que el paciente está internado. E incluso cuando está en casa, muchos enfermeros tienen que ir hasta la casa del paciente los primeros días para ayudarle a cuidar un poco de esa nueva vía respiratoria que el paciente tiene. Bueno, y después de eso vamos a tener otros profesionales que pues se van a depender mucho de las necesidades que ese paciente tiene. Vamos a necesitar de otorrinolaringólogos, vamos a necesitar de terapeutas ocupacionales, caso ese paciente que tiene una traqueostomía tiene comprometidas otras partes del cuerpo que necesitan también ser movilizadas para que la terapia de difagia pues evolucione. Y pues ese grupo de profesionales va a adecuarse de acuerdo con el perfil clínico del paciente. Por ejemplo, si es un paciente pediátrico, inclusive dentro de ese grupo hasta los propios profesores pueden hacer parte para que esa persona sea incluida completamente dentro del contexto donde ella está. Entonces, yo creo que eso es un poco sobre los profesionales que actúan con este grupo de pacientes, pero es una cosa completamente personalizada. Cada paciente necesita y precisa de profesionales específicos y es difícil hacer como un cuadro así, decir todos necesitan de esto, pero yo creo que de un modo general conseguí un poco contextualizar ese grupo de profesionales que nos ayudan. Y listo. Teniendo en cuenta que dentro del grupo de la ventilación mecánica se encuentran tres procedimientos: intubación orotraqueal, nasotraqueal y traqueostomía, ¿cómo podemos diferenciar cada una de ellas? ¿Y en qué tipo de ocasiones se requiere? El video aquí para mí. En un momento me hiciste la pregunta y no escuché. Trabó todo. No sé si puedes repetirme la pregunta, por favor. ¿Cómo podemos diferenciar entre la intubación orotraqueal, nasotraqueal y traqueostomía y en qué ocasiones se requieren cada una de ellas? Muy buena pregunta. Bueno, la intubación orotraqueal y la intubación orotraqueal son procedimientos de ventilación mecánica que necesitan y requieren que el paciente sea completamente sedado para poder ofrecer la terapia respiratoria. Entonces, dentro de la intubación orotraqueal, yo tengo un tubo, que es el tubo respiratorio, que es pasado de la boca, llega a la tráquea y ahí el balón es inflado para que los pulmones puedan presurizarse de una mejor forma. Diferente de la intubación nasotraqueal, donde el tubo, la vía de acceso es por la nariz, ¿cierto? Y en la traqueostomía es totalmente diferente esa fisiología, porque yo no tengo el tubo que atraviesa las vías aéreas superiores, está localizado en la vía aérea inferior. Él está localizado en la tráquea, quiere decir aquí, por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Entonces el tubo de la traqueostomía no pasa por las cuerdas vocales, no pasa por la laringe, es un tubo localizado debajo de la laringe en la región traqueal. Entonces yo tengo la intubación oro y nasotraqueal, que es un procedimiento invasivo que ocupa, que transporta un tubo con presiones positivas y negativas por las vías aéreas superiores hasta las vías aéreas inferiores, y tengo la traqueostomía, que solamente es un procedimiento quirúrgico que solamente tiene una abertura hacia la vía aérea inferior. Esas son las diferencias. ¿Cuáles son las cánulas más comunes que se pueden encontrar? Porque realmente, y siempre que comienzas a hablar se para. Pero creo que me has preguntado sobre cuáles tipos de cánulas para pacientes existen para pacientes con traqueostomía. Si no estoy mal, estoy aquí abriendo el documento con las preguntas, porque a veces no te escucho bien, entonces ya yo puedo leer aquí. Eh, Me has preguntado sobre los tipos de cánulas, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Cuáles son las cánulas más frecuentes que se pueden encontrar? Bueno, yo tengo aquí varias cánulas y voy a tomarlas todas para mostrárselas. Bueno, pues básicamente tenemos, bueno, tenemos muchos tipos de cánulas, pero yo les voy a hablar de los tres tipos de cánulas más comunes. eh, y estos tipos de cánulas, pues ellos se van a diferenciar dependiendo del estatus clínico del paciente. Yo tengo principalmente la cánula plástica, que hoy es el tipo de cánula más reconocido internacionalmente. Este tipo de cánula tiene un balón inflable localizado en esta parte inferior del tubo. Y esta cánula es muy utilizada en el contexto de paciente crítico, internado, hospitalizado. Y pues voy a inclusive inflar aquí, este es el balón externo, el balón remoto, donde yo inflo el balón y de esta forma el balón interno que está ubicado dentro de la tráquea del paciente permite de que el proceso de ventilación sea presurizado. Se ha discutido si este balón impide la aspiración de secreciones o de alimentos que pues van de camino hacia el pulmón y que se paran aquí, y que si este tipo de dispositivo impide la aspiración. Es importante decir que si este balón ya está debajo de la laringe, quiere decir que ya aspiró aquel alimento o aquella secreción. Entonces la traqueostomía o el balón, él no impide de que el paciente aspire, porque si llegó hasta el balón, quiere decir de que ya el paciente aspiró, ¿cierto? Porque cuando hablamos de aspiración es cuando el líquido pasó por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Encima de las cuerdas vocales o al nivel de las cuerdas vocales se le llama penetración, lo que se conoce teóricamente como penetración. Entonces, estos son los tipos de traqueostomía, pues que son usados en pacientes más críticos, que si yo desinsuflo este balón, puede ser que el paciente tenga, por ejemplo, una descompensación respiratoria. El paciente, si yo hago esto con el paciente, puede ser de que un paciente que pues está crítico tenga una gran descompensación en ese momento y requiera nuevamente de que se infle este dispositivo. Existe la cánula de traqueostomía sin balón, que es una cánula plástica, que son para pacientes más evolucionados clínicamente, donde creo que me están diciendo aquí de que se escucha entrecortado el vídeo y el audio se escucha algo mal. Me están avisando si continúa así, voy a continuar hablando. Si ustedes me dicen, veo que puedo hacer aquí en mi internet. Este es el tipo de cánula que pues es básicamente igual que esta, siendo que no tiene el balón. Entonces yo no tengo el balón piloto o el balón externo, ni el balón interno. Y este tipo de cánula es para pacientes que ya han evolucionado más en su estatus clínico y que pues están con cuadros respiratorios mejor, o incluso con cuadros respiratorios crónicos, donde permanecer con un balón inflado durante mucho tiempo pues puede generar traumatismos traqueales, y en estos casos se opta por usar este tipo de cánulas sin balón. Y el otro tipo de cánulas que tenemos, que pues creo que son comunes, muy comunes en Colombia, o no sé muy bien, pero por lo menos en Brasil lo son los tipos de cánulas metálicas. De pronto, si ustedes atienden ya pacientes con traqueostomía, pueden darme un feedback ahí en el chat si ustedes han atendido pacientes que tienen cánula metálica. Este tipo de cánulas son más pesadas que las cánulas plásticas. Ellas tienen una cánula interna que yo puedo retirar, que el fonoaudiólogo puede retirarla para hacer la limpieza, para ver si hay alimento parado o no. Entonces, este tipo de cánula es más usado para pacientes que pues va a estar crónicamente con una traqueostomía. Crónicamente quiere decir durante mucho tiempo con esa traqueostomía. Entonces, con un paciente con
postoperatorio de cáncer de cabeza y cuello, un paciente que pues, va a necesitar de una traqueostomía durante mucho tiempo. Generalmente en países subdesarrollados como Colombia y Brasil se usa más la traqueostomía metálica y en países europeos se usa más la traqueostomía plástica. Teniendo en cuenta lo que nos dices, ¿existe algún protocolo que guíe la atención fonoaudiológica? Y si es así, ¿cómo se estructura y qué aspectos se detallan para realizar la evaluación? Bueno, te cuento de que hay algunos protocolos que han sido creados específicamente para pacientes con disfagia y esos protocolos no hay protocolos estandarizados en cada país, entonces puede ser de que en Brasil haya un protocolo diferente del que hay en Colombia, diferente del que hay en Estados Unidos, diferente del que hay en Australia, todos son muy diferentes. En general, tenemos protocolos de evaluación en pacientes con traqueostomía para evaluación con colorantes artificiales. Esos creo que son los más padronizados, como el Blue Dye Test o, o, o el Blue Dye Test modificado, que en el Blue Dye Test solamente coloco colorante azul en la lengua del paciente, gotas de colorante, y en el modificado ya yo coloco ese colorante en los alimentos y experimento cómo va con los alimentos. Y creo que es uno de los protocolos más usados para evaluar la deglución en pacientes con traqueostomía. ¿A qué se debe esto? A que cuando yo coloco un alimento, cuando yo coloco colorante en un alimento, colorante azul, no puede ser rojo porque se puede confundir con sangre, no puede ser verde porque se puede confundir con secreción, no puede ser amarillo porque se puede confundir con secreción. Entonces, la sugerencia que existe es que este procedimiento se ha hecho con colorante azul porque no tenemos pues líquidos o secreciones o nada en el cuerpo que sea de este color. Entonces yo lo que uso es un colorante azul de alimento, de aquellos de hacer pasteles, de hacer tortas, de hacer cremas, y lo coloco en la lengua del paciente, lo coloco en los alimentos con los que estoy evaluando la deglución de aquel paciente. ¿Cierto? Entonces, después de ese procedimiento, después de que el paciente tragó y que yo hago, pues, puedo hacer palpación laríngea para ver cómo está la elevación laríngea de ese paciente, cómo está el tránsito oral de ese paciente, cómo, pues, si tiene señal de tos, si tiene señales eh, pigarro, que se le dice en portugués, y en español no es pigarro, sino hacer esto de aquí, carraspeo, que son señales que nos indican de que algo pudo entrar a la vía aérea y que activó inmediatamente esa sensibilidad, ese reflejo de sensibilidad de las vías aéreas. Y entonces, después que yo le doy al paciente esos alimentos y me doy cuenta de cuáles señales clínicos él me da, yo puedo también comenzar a pedirle a que él haga una tos y yo puedo colocar un pañuelo, una servilleta, un papel, una gasa aquí enfrente del estómago. El estómago es el hueco, ¿cierto? El hueco por donde el paciente respira. Lo coloco enfrente del estómago, le pido que tusa varias veces y veo si ese pañuelo blanco tiene algún tipo de mancha azul, ¿cierto? O yo puedo hacer eso también aspirando al paciente con una sonda de aspiración que no sé si los fonodiólogos en Colombia actualmente lo están haciendo, en Brasil se hace, si tú tienes un curso que te habilite a hacerlo, o se lo pides a un fisioterapeuta que lo haga, y de esta forma yo puedo ver si eso que yo estoy aspirando de la tráquea del paciente está saliendo de color azul. Si eso sale de color azul, quiere decir que el paciente efectivamente ha aspirado aquel alimento o aquella saliva a la cual le coloqué colorante azul. Si, si el paciente no tiene ningún señal, ningún índice de que está saliendo ese secreción azul o algo azul de la tráquea, entonces yo tengo que pensar si ese paciente realmente no está aspirando las secreciones o si de pronto aspiró tampoco, pero no consiguió entrar, ese poquito que él aspiró no consiguió entrar al tubo de la traqueostomía. O mi procedimiento de aspiración no fue lo suficientemente, no aspiró lo suficiente para conseguir coger ese líquido azul
y llevarlo hacia la parte externa, donde yo estoy aspirando. Entonces, es como una moneda que tú tiras, donde puede ser que 50 sea verdadero y 50 sea falso. No podemos decir, confiarnos completamente de Blue Dye Test, porque él tiene muchos falsos negativos, donde yo creo no sale nada azul de la tráquea del paciente y creo que él no está aspirando, pero él realmente sí está aspirando. En estos casos, que voy a necesitar de una evaluación instrumental como videofluoroscopia, nasofibro, videoendoscopia de la deglución, donde lo hago en conjunto con el otorrino, paso la fibra por la nariz y le doy los alimentos al paciente para que los trague y para ver si en realidad él los está aspirando o no. Tenemos aquí algunas preguntas. Sí, tenemos una pregunta en portugués. E por que que não aspira ao invés de mandar tossir? Eu acho que isso daqui, creo que esto de aquí lo puedo responder tanto en español como en portugués y lo voy a responder primero en portugués. Bom, Carolina, muito obrigado por assistir a nossa live. O ideal é a gente pedir para aspirar. No entanto, nem sempre a gente tem as ferramentas para a gente aspirar esse paciente. Se, por exemplo, se você é um fonoaudiólogo que não está capacitado, não tem certificação para fazer aspiração, ou não tem um equipamento para fazer aspiração, você só pede para ele tossir. O ideal é sempre aspirar. Agora, caso o equipamento para aspiração traqueal não esteja disponível na casa do paciente, no hospital, na unidade, naquele momento, o mais ideal vai ser, então, pedir para o paciente tossir. Outro procedimento que eu posso fazer é tirar a cânula de traqueostomia e ver se tem algum tipo de restinho azul, de marca azul dentro da cânula interna de traqueostomia, tá bom? Vou falar agora em espanhol. Voy a decirlo ahora en español. Porque ella me pregunta por qué le pido al paciente para él hacer tossir en vez de aspirarlo directamente con la sonda. Eso se debe a que muchos fonoaudiólogos no están capacitados para aspirar a los pacientes con una sonda de aspiración traqueal. Si tú no tienes la certificación, no lo haces. Y a veces no tenemos el equipamiento, el equipo para hacerlo. Si yo no tengo ese equipo para hacerlo, porque estoy en la casa del paciente y él no tiene el aspirador, o estoy en un ambiente donde no tengo ese recurso, lo más viable en ese momento es pedirle a la persona para que haga una tos o que yo le pueda retirar el tubo interno de la cánula de traqueostomía y ver si hay alguna marca, algún indicio de marca azul que me diga de que ese alimento pasó directamente para la tráquea. Y tenemos otra pregunta aquí. Desde tu Desde, perspectiva, ¿dónde se le da más importancia al fonoaudiólogo clínico? ¿En Brasil o en Colombia? En Brasil, definitivamente, el fonoaudiólogo tiene mayor campo para tratar la disfagia y todos estos asuntos de traqueostomía. Se debe a diversos factores. Brasil, la carrera de fonoaudiología en Brasil, la historia de la fonoaudiología en Brasil es más amplia, tiene más años y pues ha recorrido más caminos que nosotros y por eso ellos están muy por delante de nosotros. Entonces yo creo que en Brasil se le da mucha más importancia a esa parte más hospitalaria y clínica propia de la fonoaudiología, específicamente en el área de disfagia. Hay muchas investigaciones, las universidades incentivan mucho esa investigación. Por ejemplo, yo tengo una beca para estudiar exclusivamente disfagia en pacientes con cirugías de esófago, que es muy difícil de conseguir una beca de ese tipo en Colombia. Entonces, incluso el propio gobierno incentiva mucho para que esto se haga. Por eso existen esas diferencias. ¿nos ¿Cómo podrías ampliar la información sobre la beca que tú tienes? Uh-huh. Bueno, esos son tipos de becas que se ofrecen después que tú has pasado en la maestría. Lo que se hace es que primero tienes que candidatarte, que postularte a estos tipos de programas, escoges la universidad que quieres, vas a la facultad de ciencias médicas o facultad de la salud o facultad de fonoaudiología, como se llame, dentro de esa universidad y ves los programas de posgrado que hay. Después que ves los programas de posgrado aquí en Brasil, lo que se hace es que después de pasar vas a candidatarte para recibir la beca que el gobierno te va a dar. Y eso depende de tu producción científica, de cuántos artículos has publicado, etc. Entonces,
primero necesitas pasar en el programa, tienes que tener proficiencia o calificación, aptitud de lengua, ¿cómo lo digo en español? Tienes que Dominio saber de dominar portugués. la lengua inglesa y la lengua portuguesa, las dos. Y necesitas tenerlo certificado, entender inglés, escribir inglés, leer inglés y también hacer eso en portugués. Y pues necesitas un proyecto de investigación aprobado por un comité de ética, necesitas también un orientador que le guste tu tema de investigación y que pueda orientarte durante ese tiempo. Yo les invito a todos a que procuren, a que busquen las universidades en Brasil. Hay muchas oportunidades para alumnos internacionales aquí. Gracias, José. Vamos a continuar con la pregunta de Carlos y ahorita retomamos la de María José. La de Ajá. Carlos dice, ¿en qué aspectos el abordaje es más amplio? ¿En qué aspectos entre Colombia y Brasil? Bueno, Sí, es exactamente eso, ¿cierto? Entre Colombia y Brasil, ¿en qué sentido es más amplio? El abordaje es más amplio porque aquí el fonodiólogo tiene más campo y lo que yo veo es que el fonodiólogo hace más cosas que en Colombia. Por ejemplo, no sé, pero si los fonodiólogos en Colombia lo hacen, lo más probable es que no haya legislación para eso. Pero, por ejemplo, aspiración traqueal, no sé si es un procedimiento que se hace en Colombia. Aquí el Consejo de Fonodiología, el Colegio Nacional de Fonodiología, habilita permite que los fonodiólogos se habiliten para hacer ese tipo de procedimientos, cosa que en Colombia no sé si funciona mucho también así. Aquí hay más cursos de especialización, más cursos de perfeccionamiento, más cursos de posgrado para estudiar disfagia. Y eso, bueno, aquí Adri Márquez nos está diciendo que el fondo no puede hacer la aspiración, entonces ya tenemos algunas diferencias. Aquí tanto la Sociedad de Fonodiología cuanto como el Consejo Federal o Regional de Fonodiología, ellos también han luchado mucho y han ganado pues muchas batallas ahí en el área de la disfagia. Muchos hospitales es obligatorio tener a un fonodiólogo en la UCI. Hay programas de residencia, así como en Colombia existe residencia médica en cirugía, residencia médica en cardiología, residencia médica en medicina interna. Aquí en Brasil existen residencias para fonodiólogos, donde tú sales de pregrado y te internas 2 años en un hospital trabajando solamente con disfagia en cuidado intensivo. Y al final recibes una titulación de especialización de acuerdo con los requisitos que el Consejo Regional te pide. Entonces, hay muchas diferencias entre Colombia y Brasil. Se deben, pues ya lo he dicho, a las diferencias pues, de tiempo que hay ahí entre la historia de Brasil, de la fonodiología brasileña y la historia colombiana, pero pues sí, se ve mucha diferencia. te Voy está a escuchando responder bien entrecortado. rápido aquella pregunta sobre cómo voy a, bueno, voy a continuar hablando y si sale entrecortado ustedes me van a avisar. Aspiración silente. Yo, para identificar una aspiración silente, necesito de, o sea, vidrofluoroscopia, o sea, nasofibroendoscopia de la deglución. Es necesario. Otra cosa de cómo identificar aspiración silente como paciente con traqueostomía, si yo hago el Blue Dye Test, veo de que sale la secreción azul o la comida azul y el paciente nunca tosió o tuvo algún tipo de defensa de las vías aéreas, no hizo carraspeo, pues no tuvo ningún tipo de reacción, entonces yo voy a saber de que aquel paciente aspiró y que aquel procedimiento y que aquel evento de aspiración fue silente, y silente quiere decir de que el paciente no se defendió, la laringe no tosió, la laringe no hizo el carraspeo reflejo para defenderse de aquello. Eso es lo que es una aspiración silente. Bueno, y aquí me Isa Erazo nos pregunta, han hecho otras preguntas. José, ¿cuáles son ¿qué las puedes repetir? recomendaciones para que siga trabajando por el rol del fonodiólogo en el país, teniendo en cuenta el poco reconocimiento que se ha, y ahí se acabó. Y se cortó la pregunta.
Bueno, yo creo que sí. Me han preguntado para Sofono y a Sofono es diferente, ¿no? Entonces, bueno, me parece de que hay que organizarse y hay que ganar más campo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Hay que hacer un gran trabajo en las instituciones y comenzar a capacitar y a llenar de coraje aún más a los estudiantes desde el pregrado, quitarle un poco ese miedo a los estudiantes para que atiendan disfagia, porque hay un poco de estigma, un poco de mito sobre esta área. Y Asofono tiene yo creo que tiene una gran labor ahí para hacer desde que los estudiantes están en la universidad. Luego de ello, yo puedo también comenzar a trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, cómo yo puedo hacer que un fonodiólogo sea completamente obligatorio en una unidad de cuidados intensivos, porque realmente es muy necesario. Y si el fonodiólogo no está, puede ser de que el paciente desarrolle una neumonía por aspiración y se complique, y una neumonía por aspiración puede aumentar significativamente los costos de una hospitalización, y eso es muy importante para el sistema de salud colombiano. ¿Cuánto se gasta en un paciente con neumonía por aspiración? ¿Cuánto puedo yo gastar pagándole a un fonodiólogo para que trabaje y prevenga ese tipo de problemas? Entonces, me parece que hay mucho ahí para ganar en el campo jurídico, en el campo administrativo, y creo que todo es pues cuestión de asesoría, de organizar un poco los comités, de distinguir las áreas. En Colombia todavía se habla, aún se le llama a disfagia dentro del área de habla, y eso me parece un poco confuso porque nos permite nos limita el desarrollo. Cuando tú distingues las áreas específicas de la fonoaudiología, qué es voz, qué es motricidad orofacial, qué es disfagia, cuando yo distingo esas cosas, yo también consigo evoluir un poco en el conocimiento y en el empoderamiento de esas áreas. José, tienes razón, es muy importante que nos agremiemos desde el pregrado y por eso quiero hacerles la invitación a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes sociales, activen las notificaciones y estén pendientes de todo lo que se viene en el 2021 como Asociación Colombiana de Estudiantes de Fonoaudiología, ya que pronto vamos a abrir las inscripciones para ser miembros y pues fortalecer la agremiación desde el pregrado. Exactamente. Bueno, y han hecho un comentario muy interesante allá arriba de parte de Carolina Rodríguez también, que me ha dicho de que la tos ella, no es eficientemente el procedimiento de pedirle al paciente que haga una tos, no hace parte del protocolo del Blue Day Test. Entonces yo tampoco puedo decir que estoy haciendo el Blue Day Test cuando le pido al paciente que tusa. Realmente Carolina tiene razón, el paciente necesita ser aspirado. El principal procedimiento, yo creo que eso sí quedó claro cuando yo lo dije, lo primero que yo necesito es aspirar a ese paciente. Ahora, si no es posible aspirar al paciente, le pido que tusa o espero el tiempo de evolución del paciente para ver si en algún momento él va a expectorar este tipo de secreción azul. No voy a decirlo en portugués, creo que ya está entendiendo aquí un poco mi respuesta y mi conversación en general, porque veo que tenemos poco tiempo. José, durante el periodo que el paciente tiene la traqueostomía, ¿hacemos intervención o esperamos hasta que sea descanulado? Se hace intervención. Existe evidencia científica que la terapia para deglución en pacientes con traqueostomía mejora, inclusive cuando el paciente tiene una traqueostomía. Y tenemos que comenzar a quitar ese mito que se tiene encima de la traqueostomía, porque la traqueostomía por sí sola, ella no genera disfagia. Cuando yo tengo un paciente con traqueostomía y disfagia, yo tengo que estar pendiente no solo de la traqueostomía, sino de la patología de base de ese paciente, porque probablemente lo que me está generando ese problema de glutorio no es la traqueostomía sola, es el problema que ese paciente tiene de base muscular, neurológico, periférico, oncológico, del tipo de patología que sea. Yo necesito trabajar en base a la patología de base que ese paciente tiene. Y la traqueostomía no impide para nada el proceso de rehabilitación. Dicen, pero el peso de la traqueostomía tracciona la laringe hacia abajo.
no tenemos evidencia para eso. A mitad de año realicé una investigación en conjunto con la Universidad de British Columbia. José, ¿me escuchas? Creo que se paró un poco aquí. Sí. Realicé Que una realizaste una investigación. investigación en conjunto con la University of British Columbia, donde nos dimos cuenta con análisis teórica física de que el peso de la traqueostomía es para impedir que la laringe se eleve. Entonces, hay muchos mitos en relación a la traqueostomía que necesitamos comenzar a desmentirlos y a darnos cuenta que sí necesito tratar al paciente con traqueostomía, porque el problema no es la traqueostomía y sí el problema de base que ese paciente tiene. ¿Y cómo debemos actuar cuando en el proceso de intervención o evaluación se desajusta la traqueostomía? Bueno, ¿Nosotros si tenemos autonomía de reajustarla o lo hace otro pues profesional? te cuento de que va a haber muchas diferencias en relación a lo que yo hago y en relación a lo que se hace en Colombia. Aquí en Brasil yo puedo quitar, por ejemplo, la cánula interna, o si yo veo durante mi evaluación que la traqueostomía salió, si yo estoy, por ejemplo, en un ambiente domiciliario o en un ambiente clínico de consultorio, yo puedo colocarle de nuevo esa cánula a ese paciente, reajustarlo. Ahora, si es un procedimiento que descompensó a ese paciente, que lo dejó un poco mal, ya entonces voy a necesitar del apoyo y de la ayuda del equipo de médicos y de profesionales para poder auxiliarme durante ese procedimiento. Pero si la traqueostomía se sale, lo más lógico, me parece a mí, es que el fonoaudiólogo pueda recolocarla en cualquier momento. Y es que colocar una traqueostomía, reacomodarla, ¿cierto? Cuando ya o se está saliendo. Yo creo que es un procedimiento pues súper fácil, que un fonoaudiólogo puede sí estar capacitado para hacerlo. Lógico, va a necesitar de un entrenamiento y necesita también de una legislación que permita que eso se realice. Y, aló, creo que se trabó un poco. No, te estoy escuchando bien. No, ahora sí te fuiste. Ya, no te Legislación que estoy me escuchando. permita hacer. Así que lo más lógico es que el procedimiento generó algún dislocamiento, algún movimiento en la traqueostomía del paciente, yo pueda reacomodarla en ese momento. José, y por ejemplo, cuando vamos a trabajar con un paciente que tiene traqueostomía y que no se le ha realizado la debida limpieza, ¿nosotros la podemos hacer o qué se hace ahí? Bueno, dependiendo, si yo tengo al enfermero cerca, yo le pido al enfermero que haga esa limpieza. Si yo no tengo al enfermero y no tengo a nadie, a veces los propios familiares lo hacen si estoy haciendo terapia domiciliar. Y si no hay nadie, entonces yo tengo que hacerlo, ¿cierto? Porque no puedo, por ejemplo, si la cánula interna del paciente, yo veo de que esta es la cánula interna. Si yo veo de que esta cánula se está tapando con un pedazo de secreción que ya está dura, y pues yo debo, sí, lo ideal, ni siquiera en Brasil, hechas por enfermeros que por fonodiólogos, pero los fonodiólogos sienten que hay la necesidad de hacerlo, debe hacerse. ¿Por qué? Porque si yo no quito esa tapa que existe ahí, esa secreción acumulada y endurecida, pues probablemente ese paciente va a tener algunas dificultades para respirar, dificultades inclusive para tragar también. Entonces es muy importante también que el fonoaudiólogo tenga ese conocimiento y esas destrezas. Yo voy a aprovechar porque sé de que acaba un poco, se va a acabar nuestro tiempo online. Yo acabé de crear un grupo y solamente porque quiero que ustedes vayan allá, que se llama ER Grow
guión bajo call, lo estoy escribiendo para mandarlo aquí, José, de finalmente, Esi Gro. sí, sí. ¿Me estás escuchando, José? ¿Me escuchas? No te estoy escuchando. No, no te escucho. Te veo, pero no te escucho. ¿Alguien me puede confirmar si tiene el mismo problema o si es mío solamente, por favor? No, no te escucho, solo te veo mover. Ya se está conectando nuevamente, José. Un momento, por favor. ¿Me escuchan o no? Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, para encerrar, quería convidarlos a seguir aquella página. Es un grupo de estudios que estoy creando, no solamente para Colombia, sino para América Latina, el Caribe y Europa. Ya yo he hecho prácticas en Portugal, entonces tengo algunos contactos en España, Portugal, países del Caribe, países de América Latina, y estoy creando un grupo de estudios en DeFi donde va a haber simposios, va a haber discusiones, van a haber cursos, tanto gratuitos como pagos, asesorías, consultorías personalizadas en relación al atendimiento, a la atención del paciente con disfagia. Y si tienen la oportunidad, aprovechen, sigan aquel perfil de Instagram, que luego ya habrán algunas novedades que podrán acompañarles. Listo, José, muchísimas gracias. Y quisiera preguntarte para finalizar, ¿qué cambios se han generado en la evaluación y el abordaje de la deglución de los pacientes con traqueotomía durante la pandemia? Voy a tratar de responderlo bien rápido porque ya se va a acabar nuestro video. Han habido cambios muy importantes porque el cuidado con la traqueostomía se ha denominado como un procedimiento que genera aerosoles, y eso ha sido demostrado en mis dos artículos que se han publicado, uno en la revista de la he publicado en el mes de septiembre en la revista de la American Medical Association, que es Sociedad Médica Americana, sobre traqueostomía y disfagia. Y han habido algunos cambios. Por ejemplo, ya a estos pacientes no se les permite que se aspiren sin circuitos de aspiración cerrados o sistemas cerrados de aspiración. Y para eso yo los voy a invitar a todos ustedes a que vean nuestras publicaciones. Y tengo aquí en mano el artículo. Ya volviste. José, ¿me escuchas? De nuevo, no te estoy escuchando.
¿Me escuchan ahora? Sí, José, ya te escuchamos. Discúlpeme, no sé qué está pasando hoy con mi internet, nunca me ha pasado. Bueno, la invitación entonces es a que lean este artículo publicado en la revista de la Asociación Estadounidense de Medicina, que se llama Swallowing and Communication Management of Tracheostomy and Laryngectomy in the Context of COVID-19, que significa manejo de la comunicación y la deglución en pacientes con traqueostomía y laringectomía en el contexto de la COVID-19. Han habido muchas mudanzas. No se pide, no se permite aspirar a un paciente sin sistemas de aspiración cerrados, quiere decir que son sistemas que impiden la aerosolización de las partículas virales y pues han habido algunas modificaciones, no se le pide al paciente que haga tos, eso si el paciente está infectado. Ahora, si es un paciente que no está infectado, también existen algunas modificaciones en la evaluación y en el tratamiento. Creo de que Instagram no permite más que una hora, que un video de una hora, entonces dentro de poco tiempo se acabará. Pero mi invitación es a que lean estos artículos sobre disfagia y COVID que han sido publicados y ustedes pueden buscarlos escribiendo José Vergara Gisella en Google y lo escriben de esa forma, José Vergara Gisella, la palabra disfagia en inglés, y ahí les van a aparecer pues todos mis artículos publicados que están disponibles online sobre disfagia. ¿No puedes hacer el favor de compartirnos el nombre para publicarlo en nuestras redes? Claro, ya se los mando lo antes posible para que ustedes también puedan compartir. Está en Gracias. mi perfil, si pueden entrar en mi perfil y mirarlo, pues quien quiera echarle un vistazo. Denise y Jessica nos hacen una pregunta que si se puede hacer el pregrado en Colombia e ir a Brasil a realizar la residencia, o para eso es necesario realizar el pregrado en Brasil. Puedes realizar el pregrado en Colombia, pero necesitas validar tu título en Brasil. Yo no lo he hecho complicado y pues requiere de dinero, de tiempo, y por eso no he podido hacerlo todavía. Pero sí se puede, solamente necesitas validar tu título, homologar. Esas han sido todas las preguntas. No sé si me están escuchando lo que estoy diciendo. Sí, señor. Dijiste que era necesario que lo homologáramos, que era un proceso ¿Cómo? largo y costoso, pero que se Sí, podía realizar. exacto, se puede realizar, solamente necesitas homologar tu título. Entonces, le doy muchas gracias a todas las personas que me tuvieron aquí en cuenta para llamarme. Mi perfil de Instagram queda a disposición, el perfil de DSG también queda a disposición, que es el Dysphagia Study Group, que es un grupo, como ya les dije, internacional para estudios en disfagia, y vamos a tener nuevas novedades allá y espero que ustedes puedan acompañarlas también. Y les deseo mucha suerte a ustedes, al grupo de Acefono. Ha sido un trabajo muy fantástico y espero poderlos apoyar en lo que necesiten de aquí en adelante. Muchísimas gracias, José, por haber aceptado nuestra invitación, ya que es un tema de interés para nosotros como fonoaudiólogos. También queremos agradecerles a todos los participantes por habernos acompañado durante este año en estos espacios de crecimiento profesional. Como ya les dije, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, activar las notificaciones y estar pendientes de todo lo que se viene en el 2021 como Acefono. Pronto abriremos las inscripciones y estaremos muy, muy agradecidos de su participación. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.